lo que es justamente los cantos tanto de Beba Córdoba como de Nachi Hernández. Antes que termine el programa cantamos, ¿Qué? Por favor, cantan esta canción de esta canción de Miranda. Antes que termine el programa cantamos. Sí, lo necesito. Bueno. Nos vamos a presentar la siguiente nota de la tarde porque hoy, en el medio de toda la información local, hay una información importante a nivel internacional que es la asunción de Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero también vamos a hablar de otro punto internacional que ya lo hemos comentado con la persona que tenemos del otro lado de la línea sobre el pacto entre Israel y Hamás, allí el conflicto en la Franja de Gaza. Para esto vamos a presentar la siguiente nota de la tarde. El aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Hechos importantes que se dieron en estos días y sobre todo hoy, en el día de hoy en los Estados Unidos con la asunción de Donald Trump. La tengo del otro lado a Lu Mayo, ella es analista internacional. Hola Lu, ¿cómo va? Muy buenas tardes, bienvenida a Aire de Santa Fe, nuevamente. Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a hablar con ustedes. Un placer siempre recibirte, Lu, porque nos traes claridad en un ámbito internacional que está bastante movido, sobre todo con lo que fue el día de hoy. Tremendas las imágenes que hemos visto en la asunción de Trump, ¿no? Sí, primero, qué frío, ¿no? Sí. Ese fue el primer gran detalle Sí, de esta es verdad. asunción. Arrancamos esta semana el lunes 20, como para no aburrirnos y de cero, pero sí, un evento, digamos, donde todos estábamos mirando, la comunidad internacional estaba mirando a ver qué pasaba y qué tenía para decir Donald Trump, quiénes estaban, quiénes fueron, quiénes no fueron. No, la verdad es que hoy fue un eventazo, como quien diría, por estos lados. Tal cual. Bueno, principales mandatarios estuvieron allí presentes, sobre todo muy cercano a Trump, los expresidentes, y hemos visto también empresarios de los más importantes del mundo también presentes en esa asunción, ¿no? No faltó nadie, ¿no? Si uno mira en una misma fila, estaba el de Meta, el de Google, estaba el de OpenAI, estaba Jeff Bezos de Amazon. El de Amazon. Se ve que estaban, bueno, y Elon Musk, que sin hablar que va a formar parte del gabinete de Donald Trump, donde claramente había mucho interés en cuáles eran los primeros discursos, las primeras palabras que iba a anunciar Trump, que no defraudó a lo que eran las expectativas de sus seguidores, las expectativas de quienes estaban ahí. Sí, muy concurrido con esta particularidad hace 40 años que no sucedía esto, de que hace tanto frío que la ceremonia no se puede llevar adelante en las escalinatas del Capitolio, como había sido la última vez, sino que fue adentro. Por eso se vio todo así como un poco más apretado, más junto, pero esto que sucedió hoy es muy excepcional en lo que tiene que ver con la toma de posesión de un presidente en Estados Unidos. Pero siguió todo lo protocolar, todo muy horario, en estas cosas son muy precisos, y nos encontramos con un Donald Trump dando su discurso nuevamente como presidente de Estados Unidos, con esa particularidad. Donald Trump asume después de haber perdido la reelección y volver a ganar inmediatamente. Nuevamente esto pasó una sola vez en Estados Unidos, es una cosa súper extraña y también es un fenómeno súper interesante de analizar, de por qué vuelve Donald Trump a la Casa Blanca en un discurso que, si tuvieron la oportunidad de escucharlo o no, frases muy así de titular para poner abajo y iban cambiando todo el tiempo, arrancando por la primera, y dice que hoy empezaba la era dorada de Estados Unidos. Sí. Así arrancó él, abrió su discurso manifestando que era el nuevo comienzo, por supuesto que con muchos palos a la administración de Biden en lo que fue a lo largo de su discurso, sobre todo la cuestión migratoria, y dejó muchos titulares sobre políticas, de cosas que ya había hecho en campaña, pero que nuevamente refuerza. Y algunas que son más para lo cotidiano, más para esta cuestión un poco que uno de chisme, y otras que marcó la pauta de algunas líneas de su gobierno de hacia dónde va. Chisme. Va a cambiar el nombre del Golfo de México, quiere retomar el canal de Panamá, son cuestiones que internacionalmente requieren de mucha cuestión, involucra a muchos países, no es algo así que él puede levantarse y firmar un acta diciendo que va a cambiar los nombres de determinados territorios, pero sí dijo algunas otras cosas que me parece que son súper interesantes, que están relacionadas con el uso de los recursos naturales en Estados Unidos, y ahí, por eso estaba muy en la primera línea, muy interesado, dijo: Estados Unidos tiene el gas, tiene el petróleo, tiene todos los recursos naturales para generar energía y los vamos a utilizar como sea. Esto dicho así,
tiene que ver con, bueno, cómo queda parada la agenda climática, el cambio climático y los aportes al cambio climático. Bueno, Donald Trump, siguiendo lo que él ya había marcado en su primer mandato, dice, a mí no me importa, los negocios están primero. Y hoy, como un dato de color, para que pensemos, por ejemplo, imaginar como las grandes industrias, la metalúrgica, el autos, como dicen ellos. Pero hoy, el desarrollo de la inteligencia artificial, esto que vemos todos del ChatGPT y todas las inteligencias artificiales, requieren de muchísima energía. Sí. El consumo que llevan es masivo y, bueno, no se ha visto nunca antes. Entonces, fue una declaración súper importante para estos grupos de las tecnológicas que estaban esperando a ver qué pasaba, donde vamos a por todo. También otras cuestiones relacionadas con la inmigración, que fue una agenda muy importante y que le permitió ganar en muchos estados las firmas, lo que él dijo, yo voy a hacer la deportación masiva más grande de la historia, hoy lo volvió a repetir, y no solo eso, sino que dijo que iba a sacar una ley hoy mismo, que iba a firmar dentro de sus primeros decretos, una ley que declaraba la emergencia en la seguridad fronteriza con México. Es decir, va a militarizar nuevamente la frontera con México, va a poner los recursos de Fuerzas Armadas a disposición para impedir el paso de manera irregular de ninguna persona, y de alguna manera tiene una política que era como de rebote. Dice, bueno, te lo devuelvo, y que México se encargue de solucionar este problema. A Estados Unidos no entran más inmigrantes irregulares. Entonces, eso también marcó una pauta importante de para dónde van sus políticas de gobierno. Sí, totalmente, Lu. Vos sabés que te estaba escuchando y decía, bueno, a ver, todo lo que fuiste repasando eran cosas que ya esperábamos, que ya había dicho en campaña, que ya se esperaban también, y bueno, fue como para decir, bueno, voy a hacer todo lo que dije que voy a hacer. ¿Hubo algo que haya sorprendido o todo fue de la línea de lo que venía diciendo? No, la verdad es que la construcción, haciendo un análisis discursivo, más allá de si nos gusta o no nos gusta, comulgamos o no con lo que dice, fue un discurso que muy bien escrito, que para mí apeló mucho a ese sentimiento todo el tiempo de lo nacional. Él logró un gran eslogan con esto de Estados Unidos primero, volver a ser grande a Estados Unidos y rememorar esos tiempos donde Estados Unidos era el gran líder, donde él plantea que está tan desacreditado a nivel internacional y que él lo va a volver a poner en la agenda como el único hegemón a nivel global. Entonces, la verdad es que los anuncios no sorprendieron, era lo que se esperaba que dijera, pero bueno, la construcción discursiva de ese primer momento fue muy, muy clave, y ahora hay que empezar a ver cuáles son las acciones inmediatas que va a tomar para dar cumplimiento a todas estas cosas que dijo, que algunas las va a empezar a hacer hoy mismo, especialmente la declaración de la emergencia en la frontera, pero hay otras que se está tomando un timing, como por ejemplo lo que tiene que ver con los aranceles, esto es subirle el precio a los productos que vengan de China y subirle el precio a los productos que vengan de Canadá, que vengan de México, priorizando la industria nacional. Eso dijo que lo iba a hacer. Todavía no se ha visto, digamos, no ha dicho que hoy iba a firmar nada al respecto, pero parecía que hacia ahí va. Si repasamos, Lu, los participantes, digamos, del evento, del acto, a nivel Latinoamérica, ¿quiénes estuvieron? Bueno, a ver, en realidad hay una particularidad. Milei fue el único presidente invitado, que es una cuestión medio excepcional de América Latina, que un poco plantea cómo es el vínculo. Si bien hubo diferentes representantes de Uruguay también, pero Milei tuvo un poco esta escena principal que estuvo compartiendo. Milei está en territorio norteamericano desde el fin de semana, es decir, que estuvo compartiendo algunos eventos con Trump, con Elon Musk de estos últimos días, y tuvo una ubicación bastante privilegiada que hace un poco a lo que ellos destacan del vínculo personal que tiene Trump y Milei, por creerse que son muy parecidos en cuestiones discursivas, en sus antecedentes, de dónde vienen, cuál es la visión del Estado, sobre todo que tienen. Entonces hoy como que un poco el centro de la escena se lo ha llevado Milei, que como yo le digo, no es tan habitual invitar a mandatarios extranjeros a la asunción de los presidentes norteamericanos. Y no se circula mucho, y lo hemos visto hoy, que estuvieran todos los expresidentes que estaban vivos, que estuvieran ahí, que estuviera Obama, que estuviera Bush, que estuviera Clinton, por ejemplo, ahí en la escena, más que representantes de otros países. Si bien, por ejemplo, Xi Jinping, que es el presidente chino, fue invitado, pero muy amablemente mandó un representante. Ese vínculo que tienen, ¿no?, entre dos de los líderes más importantes hoy en día, con China y Estados Unidos. Hay como algo protocolar que han acercado las partes, pero siguen estando muy distantes. Detrás hay una
especie de guerra tecnológica hoy en día, con lo que decidió la Corte Suprema de Estados Unidos con TikTok y demás, A ver, que hoy también por hay hoy, que marcarlo, ¿no? sí. A ver, hoy por hoy las guerras, si bien vivimos en un contexto, y mencionaban ustedes un poco, vamos a hablar después sobre lo que está pasando en territorio israelí, la Franja de Gaza, las guerras han mudado de territorios. Hoy no se hacen tanto en el territorio como nosotros nos imaginamos, en el suelo, sino que han mudado a otros ámbitos. Y la guerra que está llevando adelante Estados Unidos contra China es tecnológica y es comercial. Son los dos puntos, las arenas de juego están ahí. Lo de TikTok que vos mencionabas es un espacio más en estos idas y vueltas, pero donde hay algunos intereses, porque así como se deshabilitó rápidamente, hoy volvió a funcionar. La llamada telefónica de ayer con Xi Jinping funcionó para eso, pero lo que se está viendo es que justamente hay unos temas como en su momento cuando hablábamos de la Guerra Fría y era con Rusia, que Sí. se acuerdan quién mandaba el primer ser vivo a la atmósfera, quién mandaba el primero a la luna, a la perra, el mono, la persona, bueno. Hoy por hoy la guerra está en esos términos en tecnología con China, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo del 5G, con el desarrollo de los chips más potentes, con el desarrollo de una tecnología que vaya superando. Y en esos campos es en los que están jugando en estos momentos Estados Unidos y China a unas dimensiones que nosotros mortales a veces no alcanzamos a dimensionar, ¿no? Pero bueno, involucra a los sectores privados, involucra a los empresarios también, y donde también ahí lo comercial tiene una pata muy importante, porque nosotros siempre lo pensamos en términos de bienes, es que Estados Unidos produzca autos en territorio norteamericano. Y no solo está relacionado con esto, hoy el comercio mundial está muy abocado a los servicios, que es lo que más ha crecido, y hay una competencia también en relación a eso, entonces parece más silenciosa la guerra porque no tiene muertos en el territorio, pero sí es una competencia cada vez más feroz y que empieza a marcar también el territorio de, bueno, cuáles son mis aliados, cuáles son mis enemigos de alguna manera y cuáles se van muriendo en esta guerra comercial y en esta guerra tecnológica que se están enfrentando. Que ahora se viene la de los impuestos a los productos Bueno, chinos. ahí se viene la de los impuestos, eso claro, esos son los anuncios que uno cuando lo mira desde afuera son anuncios muy feroces, es decir, que a todos los productos que vengan de China yo le voy a subir el 60%, porque eso afecta por supuesto el precio en el territorio norteamericano, ¿no? Y es un mensaje directo a los chinos, conmigo en mi territorio no. Que ahí también hay un punto, ¿no? Que la guerra, o sea, Trump tiene una visión de la cuestión territorial de que de Estados Unidos es hacia adentro, ¿no? Y también lo ha planteado eso, empezar a retrotraerse y en no participar de guerras que no son de él, de conflictos que no son de Estados Unidos, más allá de su imagen internacional, y eso también habla como, bueno, yo quiero mejorar la vida de los norteamericanos en el territorio norteamericano y acá los productos chinos no entran. Pero no solo con China, porque bueno, es el enemigo, digamos, número uno, es el Barça Real Madrid en ese momento, Boca River, pero también empezó a hablar de que le iba a subir los impuestos a los productos canadienses, a los productos mexicanos, y lo comercial empieza a verse, uno empieza a llamarle la atención porque pareciera que van a haber muchas restricciones, ¿sí? Muchas limitaciones. ¿Qué ver qué pasa con Argentina? ¿Se acuerdan en su momento los famosos limones que no entraban? Bueno, el acero, bueno, ¿qué es lo que va a pasar también con los otros países que tienen una relación comercial con Estados Unidos? Que en ese sentido Argentina, que tiene un discurso de gobierno vinculado al libre comercio, a la apertura, a un montón de cosas, pareciera que de golpe están a vereda enfrente, digamos. Milei tiene un discurso comercial y económico que es abismalmente diferente al de Trump, entonces hay que ver ahí su amistad, cómo juega y para qué juega. ¿Podemos pasar a hablar del otro tema internacional del momento, Lu? Por supuesto. Bueno, Está relacionado con esto. Está relacionado con esto. Total. Claro, exactamente, vos lo decías. ¿Qué pasa entre Israel y Hamás? Bueno, entre Israel y Hamás la semana pasada, estábamos hablando de principios de la semana pasada, comenzaron a circular esta información de que estaban los borradores de un alto del fuego o un cese del fuego entre el grupo terrorista Hamás e Israel en territorio de la Franja de Gaza, y eso lo hacen a través de los mediadores, que era el país de Qatar, Egipto y Estados Unidos, los más interesados. Parece que estuvieron en conversaciones con las partes y llegaron a un borrador de un acuerdo que debía ser aceptado. Eso finalmente sucedió, y el punto que decíamos de cómo se vincula con Estados Unidos, Trump tuvo algunas declaraciones de que esperaba que eso se resolviera antes de que empezara su mandato, porque si no, él se iba a tener que meter. Entonces todos suponíamos que era un poco el deadline de aceptar o no por parte de Israel y de Hamás esto antes
mitad de semana, un acuerdo que no es un acuerdo de que se termina la guerra, sino es un alto el fuego temporal con algunos pasos que justamente es muy endeble porque supone el compromiso de las dos partes para seguir avanzando. El primero estaba relacionado con la entrega de los rehenes, una entrega parcial, y lo haciendo en etapas escalonadas de los rehenes israelíes que tenía Hamas, a cambio de prisioneros presos en territorio israelí, ¿no? Y esto efectivamente empezó a suceder, como vimos en las imágenes este domingo, con la liberación de 3 mujeres que estaban secuestradas. El número que se prevé en total es 33 en esta primera etapa, que son mujeres, niñas, niños, ancianos y personas con alguna, digamos, invalidez en este contexto. Una vez que eso se concrete, que va a llevar aproximadamente 40 días, ¿no? Porque se está previendo en los próximos días puedan liberarse algunos otros rehenes más, comenzaría una segunda etapa que ya involucra, sí, a las cuestiones de las milicias. La liberación de soldados, de hombres mayores de edad que tienen como rehenes o que tienen detenidos, también nuevamente a cambio de presos y personas retenidas en territorio israelí, y también comenzar a hablar más seriamente de cuánto se podría prolongar este cese del fuego. Y esta es una tercera etapa, que es la ideal, que no tiene fecha por supuesto, que es empezar a hablar de la reconstrucción de Gaza y de un nuevo gobierno en la franja de Gaza, ¿no? Entonces, bueno, ese es el plan de máxima que se está trabajando. Hasta el de hoy, como siempre, todas las noticias que tienen que ver con un alto el fuego son buenas noticias, así fueron celebradas, sobre todo en la parte del territorio de Gaza, pero también en el territorio israelí era una de las reclamos que se le hacía al gobierno de Netanyahu, de los rehenes, que hiciera todo lo posible para traerlos de vuelta a Gaza. Entonces, bueno, esta muestra de estas primeras 3 mujeres que fueron liberadas y la respuesta también de Israel, parecería augurar que por ahora va encaminado a cumplirse por lo menos esa primera etapa, o eso es lo que todos estamos esperando. Lu, en esta tercera etapa que decías, que no tiene fecha y que falta bastante por lo que se puede entender, se habla esto de un nuevo gobierno, tal vez una nueva forma de encarar las políticas en Palestina, y la reconstrucción de Gaza y esto que comentabas. En esto no tiene ninguna incidencia Israel, ¿no es cierto? O sea, quiero decir, de ninguna forma va a tener que ver con Israel. ¿Esto es algo propio de Palestina? A ver, el acuerdo sí contempla algunas reglas sobre eso, o es la idea de lo que se estuvieron a hablar, donde lo que es la Asociación Nacional Palestina de Yasser Arafat, es la imagen así internacional más importante, la Autoridad Nacional Palestina, perdón, es como la autoridad que está reconocida a nivel internacional en términos de autoridad política, ¿no? Que hoy por hoy no tiene elecciones, no funciona, pero que podría formar parte de ese gobierno de transición que convoque elecciones y que permita a la Franja de Gaza, digamos, participar de un sistema que le permita elegir sus propios representantes, ¿no? Como que hacia eso es hacia lo que se está apuntando, donde nuevamente Israel sí va a tener injerencia porque es parte del cumplimiento en cuáles son estas reglas. Por ejemplo, quienes no se pueden presentar, porque jamás en el 2006 se había presentado como un partido que compitió por las elecciones, las ganó y luego lo que hizo, bueno, se terminó ahí y gobernaron por siempre jamás hasta ese momento y bajo estas circunstancias. Entonces, me parece que un poco también es parte de estas reglas, es decir, quiénes no, cuándo no. Entonces va a ser una cuestión también de dialogar y de poder ponerse de acuerdo sobre esas reglas, pero bueno, por su parte la Autoridad Nacional Palestina está de acuerdo con esto y ha dicho que formaría parte de esta etapa sin ninguna duda. Bien. Bueno, Lu, la verdad que siempre es un placer escucharte muy clara para explicarnos absolutamente todo. Así que te queremos agradecer por este ratito con nosotros. Por favor, un gusto hablar con ustedes. A mí me encanta. Un placer. Gracias, Lu. Lucía Mayo, Lu Mayo. Ya la pueden, obviamente, seguir a ella. Gracias a Lu, que es analista internacional, que siempre está con nosotros explicándonos un poquito de todo lo que está pasando a nivel mundial, con mucha información, con mucha data, con mucho análisis. Nos baja, eso, claro, nos baja a lo terrenal. Información internacional, que por ahí, o política, que es a lo mejor a veces complicada. Exactamente. Nos baja a lo terrenal. Exactamente. Por eso, bueno, la queríamos tener para hablar de estos dos temas sumamente importantes aquí en Aire de Santa Fe, en Pasan Cosas. Uno, lo que está ocurriendo con la tregua en Gaza. Lo otro fue, la verdad, una de las noticias más importantes, quizás, del año a nivel internacional en cuanto a la política, que es la asunción de
Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Continuamos aquí en Pasan Cosas. Estas noticias que escuchaste y todo